cordial saludo, soy John Luna, tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas. Muy entusiasmado de poder participar en esta convocatoria laboral para tan prestigiosa institución. Y qué mejor que hablar de mi perfil laboral hablando sobre el conocimiento que tengo del fluoroscopio. Hablemos del fluoroscopio. El fluoroscopio es un equipo de radiología que nos permite ver en tiempo real el movimiento y funcionamiento de diferentes sistemas, órganos o tejidos al interior de nuestro cuerpo. A diferencia de las radiografías, que son imágenes estáticas, este nos permite ver un video radiográfico que nos permite observar el movimiento y la estructura de nuestros sistemas en diferentes circunstancias o procedimientos. El fluoroscopio, compuesto por diferentes partes principales, como lo son el generador es el encargado de darle la potencia al equipo. Y el tubo es el encargado de generar los rayos X que atraviesan al paciente. Tenemos el receptor es el encargado de recibir los rayos que atraviesan al paciente y transformarlos en imagen. Estos pueden ser o un amplificador o un panel plano. Y por último tenemos los monitores. Dependiendo pues la tecnología del paciente, uno o varios monitores. Son las pantallas que nos permiten ver la imagen en tiempo real de la anatomía del paciente. Este equipo nos permite ver diferentes sistemas del cuerpo. Comencemos por el cardiovascular. Este nos sirve para evaluar patologías, malformaciones o anomalías que se encuentren en el corazón o vasos sanguíneos. Pero no solamente es diagnóstico. El fluoroscopio tiene grandes propiedades, como es en el caso del cateterismo, donde se puede utilizar para la implantación de stent al interior del cuerpo o la utilización de balones para eliminar obstrucciones parciales o totales en las vías venosas. También se utiliza mucho en el sistema digestivo. En el sistema digestivo tenemos exámenes como el esófago gastroduodenal y para ver la evaluación, el movimiento que tiene el cuerpo en el momento de la ingesta de alimentos. Como también se utiliza en la cinedeglución. La cinedeglución, con esta podemos evaluar el estado de una disfagia en un paciente. Y tenemos en el sistema reproductor, donde se hace la histerosalpingografía. La histerosalpingografía se utiliza para las mujeres que desean iniciar su proceso de gestación. Este examen nos permite evaluar el estado, la estructura de las trompas de falopio y el útero, para así darle un diagnóstico a la paciente y que pueda iniciar su proceso de gestación. Estos serían pues los usos principales que tiene. Tengamos en cuenta que es un equipo que es ampliamente efectivo en el momento de ver diferentes anomalías al interior del cuerpo. Es una de sus grandes ventajas. Podemos ver algo que no se puede ver simplemente en una imagen. En movimiento podemos tener fallas de pronto en la epiglotis, fallas en retención de líquidos y cosas por el estilo. Este procedimiento con el fluoroscopio nos permite ver la falla en el momento, y como no es un proceso tan invasivo como lo son las cirugías que se utilizan para ver los problemas dentro del cuerpo, esto lo hace muy óptimo para la evaluación de diferentes patologías en las personas, en nuestros pacientes. Pero también tenemos que hablar de ciertas limitaciones, de ciertas deficiencias que puede tener el equipo. Principalmente son procedimientos que tienen una demora prolongada, y esto nos va a exponer al paciente mucho más tiempo a la radiación. Tenemos en cuenta también que deben de hacerse muchas proyecciones. ¿Por qué motivos se tienen que hacer muchas proyecciones? Pueden haber fallas en el equipo, pueden haber de pronto movimientos involuntarios por parte del paciente, y esto puede hacer que sea necesario hacer diferentes proyecciones. Pero también tenemos un problema de pronto con el medio de contraste, porque es necesario para diferentes procedimientos con el fluoroscopio, es necesario darle al paciente un medio de contraste, y este puede afectar a los pacientes y darle de pronto incomodidades, le puede generar efectos secundarios al paciente. Pero ya con esta información podríamos hablar de la imagen. Muy importante la imagen. Porque en los equipos más avanzados hoy en día de fluoroscopia, estos equipos ajustan automáticamente
lo que es el brillo. Ellos manejan lo que son el miliamperaje y el voltaje para dar una imagen con mucha mayor definición, con un brillo adecuado. Pero este procedimiento también se puede hacer de forma manual, aumentando o disminuyendo el voltaje. Recordemos que a mayor voltaje vamos a tener una mayor penetración de la estructura anatómica. Esto nos va a brindar una imagen mucho más clara y mucho más definida. Y al disminuir el voltaje, que vamos a obtener una imagen un poco más oscura, con mucho mayor contraste y pues menor visualización de diferentes tejidos en las diferentes escalas de grises. Esta información muy clara, pero hay unos parámetros que debemos de tener en cuenta, hay unos lineamientos que debemos tener en cuenta, como lo son la resolución espacial. ¿Qué es la resolución espacial? Esta se encarga de los detalles más finos entre cada tejido, entre cada sistema, en este caso pues de la anatomía que vayamos a evaluar, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a notar en esto? La definición tiene que ser mucho más clara y tiene que ser muy contundente, pero tienen que haber unos rasgos específicos. Tenemos el contraste. ¿Qué pasa con el contraste? Hay muchas estructuras anatómicas en el cuerpo que tienen una similitud en la absorción de la radiación. Entonces, al momento de esta imagen, de recibir como tal pues los rayos, no se diferencia muy bien. Por eso se utiliza el medio de contraste, para poder diferenciar ciertas estructuras y tener claro la estructura anatómica que estamos analizando. Eso es principalmente lo que es el contraste, porque las escalas de grises en muchas estructuras anatómicas, como lo decía anteriormente, son muy similares. Tenemos la uniformidad. Esto es muy claro, su nombre lo dice, debe ser muy uniforme, debe ser muy clara, que sea muy pequeña la diferencia entre escala de grises, y así podremos analizar los tejidos de cada organismo. Así se va a ver una imagen mucho más clara y mucho más contundente, y podremos identificar cuál es la zona afectada y cuál es la zona que no presenta ninguna anomalía. Y por último, el ruido. Recordemos que el ruido puede ser de efectos externos o directamente del equipo. La mayoría de equipos que presentan este problema de ruido son aquellos que utilizan un panel plano, que no utilizan un receptor con amplificador de imagen, ¿cierto? Estos a veces presentan este problema de ruido y nos dejan una imagen no muy definida. Por eso se le hace un constante monitoreo para que los equipos presten el servicio en óptimas condiciones. Esta es la información básica acerca del fluoroscopio, y esta es mi carta de presentación para ser admitido en su institución. Muchísimas gracias.